¿Cómo están todos? Mi nombre es Leopoldo Mendívil López. Soy el autor de dos libros de Grijalvo, que son Secreto 1910 y Secreto 1929. Los dos son no es una secuela, en realidad es una historia, es una secuencia sin fin. Pero básicamente estos dos libros hablan de cómo comenzó y cómo terminó la Revolución Mexicana, bajo el postulado, que es totalmente cierto, de que la Revolución Mexicana ni siquiera fue planeada en México. La Revolución Mexicana, como se habla en Secreto 1910, fue planeada y financiada desde los Estados Unidos. Es algo que no nos han dicho en nuestras escuelas ni en la historia oficial, por razones obvias. Esto tampoco nos debe sorprender. Todos los países tienen esa costumbre, es decir, el hábito de modificar la historia de un pueblo es desgraciadamente un hábito común en la humanidad. De hecho, los propios Estados Unidos lo hacen. Los propios Estados Unidos nunca te van a decir que la guerra civil de los Estados Unidos la promovió Inglaterra y que fue con dinero de Inglaterra que se rebeló el sur, incluso que el barco Alabama lo financiaron los británicos. ¿Por qué? Porque si los difunden a los niños se renuevan las rencillas y demás. Entonces, un gobierno en la política consiste en cómo manejar la opinión de millones, y manejar la opinión de millones significa en lo general modificar la historia y mentirles a los pueblos. Ni modo, así es. México no ha sido la excepción en lo más mínimo. La única excepción, creo yo, es que los mexicanos no hacemos el esfuerzo de investigar, y por eso estamos como estamos. Todo va a cambiar cuando sepamos qué pasó, porque el pasado sigue teniendo consecuencias hoy, especialmente los eventos que aparecen en Secreto 1910 y Secreto 1929, porque significaron el dominio de los Estados Unidos sobre México, que continúa hasta el día de hoy. Y en la segunda parte, Secreto 1929, se habla de cómo surgió el sistema político que hoy está regresando al poder. Mi madre, a quien yo amé y sigo amando hoy, aunque falleció hace un año, pero básicamente ella me mostró a mí lo que es. Ella es la bisnieta de un personaje llamado Bernardo Reyes, lo cual me hace a mí el tataranieto de este personaje. Y básicamente la razón por la que yo empecé estos proyectos fue en principio porque soy el tataranieto de un hombre que murió, fue asesinado en el mero principio de la Revolución Mexicana, que fue Bernardo Reyes, el general que fue gobernador de Nuevo León y que verdaderamente transformó Nuevo León, lo hizo el núcleo industrial que sigue siendo hoy. Pero la historia oficial del PRI lo convirtió en una especie de antihéroe, porque él trató de dar un golpe de Estado en 1913, el 9 de febrero, y cuando él fue asesinado comenzó lo que se llama la Decena Trágica. Entonces, básicamente, por amor a mi madre, yo hice toda esta investigación, número uno, para saber cuál era la verdadera historia, por qué fue asesinado. Y hoy sé que fue porque él sabía que había un plan de los Estados Unidos para desestabilizar a México. De hecho, los propios Estados Unidos le ofrecieron a él, antes que a Francisco Madero, dinero y financiamiento y apoyo militar y de propaganda para que él fuera el presidente, que él tumbara a Porfirio Díaz. Entonces, básicamente, yo lo que pensé es, los mexicanos, hay algo que no cuadra. Cuando nos cuentan cómo fue la Revolución Mexicana, todo está lleno de hoyos y de cosas que no hacen lógica. ¿Cómo es posible que Francisco Madero, que no sabía ni siquiera manejar no sabía matar, no era soldado, no tenía entrenamiento, cómo él derrocó a Porfirio Díaz? O sea, todo el mundo lo leyó en la escuela, nos lo aprendimos, pero como que todo el mundo dice, no cuadra, ¿no? O sea, hay algo que falta ahí. Bueno, esa pieza que falta es efectivamente los Estados Unidos. Y un hombre llamado Sherwood Gillette Hopkins fue un agente secreto. Bueno, es real, o sea, cualquiera que busque ese nombre va a encontrarlo en los archivos de Washington. Y fue un agente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero en los libros de historia de México no aparece. ¿Por qué? Yo creo que ahí hay que preguntarle a nuestras autoridades educativas, porque ocultarnos esa información es verdaderamente, en mi opinión, criminal, porque nos están haciendo vivir en un mundo que no es cierto, y por eso no entendemos nuestro pasado. ¿Cómo vamos a entender nuestro presente? O sea, ¿cómo vamos realmente a crear un futuro si no sabemos de dónde venimos, cómo nos manejan? Entonces, básicamente, eso es el motor para hacer esta investigación que fue Secreto 1910. La idea fue que fuera una novela, para que fuera divertida, que la gente dijera, oye, es como una historia de espías, y hay un misterio, hay un enigma, y personajes se meten en los laberintos y tratando de llegar al corazón de la telaraña, donde estarán dándose las órdenes. Que, por cierto, son órdenes que afectan no solo a México, sino al mundo, porque es el mismo núcleo en Washington, y en Wall Street, y en Londres, donde se está planeando el futuro de prácticamente todo el planeta.
Todos estos personajes en Secreto 1910 se meten a esa telaraña y llegan a un núcleo, aunque está novelado, pero es real, ese núcleo es real. Y esto se vuelve a abordar en Secreto 1929, donde ya básicamente se llama la consumación, porque empiezan ahora sí, a amarrarse todos los hilos, ¿no? Todas las verdaderas, la máquina mundial se empieza a convertir en un poderío secreto, que es lo que es hoy. Que básicamente es este poder financiero que está en Wall Street y que se asoció a la Gran Bretaña en 1929, firmaron las paces y dejaron de hacer la guerra en México, que había hecho toda esta revolución, porque los Estados Unidos apoyaban a unos, los británicos a otros, y todo en secreto y muy utilizando las logias masónicas. Entonces la gente nunca supo. Veían que de repente Obregón mataba a Carranza, y luego Calles mataba a Obregón, que es como empieza aquí, y luego de repente Calles es expulsado por Lázaro Cárdenas. Nunca supieron, en esta matanza entre unos y otros, unos recibían dinero de Estados Unidos y otros dinero de la Gran Bretaña. Lo que querían Estados Unidos y la Gran Bretaña era el petróleo. Nuestro petróleo era tan importante entonces como lo fue la Irán, ¿no? O sea, no hay que olvidar que en este periodo entre Secreto 1910 y Secreto 1929, lo que hay es la Primera Guerra Mundial y el principio hacia la Segunda. Y lo que estaba en disputa, entre otras cosas, era las reservas mundiales de petróleo. ¿Por qué? Porque quien no tuviera esas reservas no tenía con qué mover sus barcos y los iban a invadir y hubieran perdido, se hubieran sido esclavizados, y ahorita los poderes serían otros, específicamente Alemania hubiera sido ahorita la potencia mundial. Todo eso no ocurrió en gran medida por el petróleo de México, pero en el Inter los mexicanos nunca supimos realmente qué pasó. Un parte de la investigación del Secreto 1929 es verdaderamente investigar de dónde vienen los masones, pero la verdad, no la mitología. Un dato: toda esa historia de que los masones vienen de los caballeros templarios, que encontraron el templo de Salomón y que ese templo tenía secretos del antiguo Egipto, todo eso lo escribió un hombre llamado Andrew Ramsay en el año de 1737, y en gran medida fue por orden del rey de Inglaterra. Se creó la historia falsa para crear una aureola de mucho poder y de que venían de cosas muy antiguas, cuando en realidad toda la estructura masónica tiene el objetivo de infiltrar al mundo para que lo pueda controlar el rey de Inglaterra. Filosóficamente es imposible saber si algo es totalmente real, lo dijo Karl Popper, ¿no?, el filósofo, pero sí hay grados de veracidad que, bueno, ahora sí que tú, como eres comunicólogo igual que yo, compartimos, que es, número uno, el medio es el mensaje. Quiere decir, cuando tú lees una información, primero tienes que investigar quién te lo está diciendo. Eso te va diciendo ya qué tan verídico es o no. O sea, no es lo mismo que algo te lo diga un cuate que dice que ayer vio un ovni, a un cuate que él está investigando en las ruinas y saca las piedras y dice, esta piedra que tiene este símbolo. O sea, decir, lo cual nos lleva al tipo de fuentes, lo que se llama en historia, para los historiadores, de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Fuentes terciarias, por ejemplo, decir, mi amigo me dijo que su amigo y que no sé quién y que otro le pasó tal cosa. Eso es basura, ¿no? Fuente primaria es cuando uno ve que alguien llegó con el brazo roto y te dice, me acabo de romper un brazo. Eso es fuente primaria, o sea, tú estás viéndolo. Entonces, para hablar de la historia es más complejo porque todo eso ya pasó. Pero entonces, ¿qué se podría llamar una fuente primaria? Es un resto arqueológico. O sea, si tengo aquí un cráneo de una persona, esa es una prueba. Y si le hacemos un estudio de ADN y resulta que ese ADN coincide con el pelo de un ser humano, entonces podemos decir, ok, este cráneo es de esa persona. Eso es un dato científico. Nos vamos de ahí a niveles donde hay menor veracidad, por decirlo así, pero si uno busca un documento del gobierno de Estados Unidos que está en el Congreso de Estados Unidos, eso es un dato histórico. Entonces, ahora con este de 1929, fue un poquito suerte también, porque yo había hecho el de 1910, y la fecha en que todo esto de la revolución realmente se consumó fue en 1929, que es con el surgimiento del PRI, del sistema que gobernó a México, que nos tuvo en este sistema, ¿no? Y pues eran las elecciones del 2012, entonces yo, sí era lo natural, pero yo ajusté los tiempos para trabajarlo lo más rápido, para que saliera poquito antes de las elecciones. Porque pensaba, número uno, en mercadotecnia,
es lo conveniente, ¿no? Es cuando la gente va a estar hablando de esto. 2, la verdad es cuando importa que la gente lo sepa. Porque, y creo que ahora más, porque ahora ya la gente ya votó, ya tenemos otra vez de regreso a este sistema, pues yo honestamente creo que urge que sepamos, porque es el mismo sistema. Es decir, la sociedad tiene que ayudarle a este sistema a que no vuelva a ser lo que era antes, porque en ese caso, híjoles, no, o sea, no lo podemos, no se puede permitir. Creo que incluso gente del propio partido actual quiere que sea diferente, pero no todo, o sea, ¿quiénes? Y hay una, o sea, es toda una estructura que se basa en la decantación del dinero que se obtiene de la corrupción, de las pequeñas cositas que le cobras aún en los trámites, todo así fue concebido. Y el que lo creó, el artífice intelectual, es este hombre, no él, no Plutarco Elías Calles, sino el embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow. Yo estoy súper agradecido con Rock 101 en internet, que estoy seguro que va a ser un exitazo y que ojalá que la gente cada vez lo sintonice más, porque es lo alternativo. El radio real va a acabar estando en internet, todo. Realmente el futuro de la comunicación humana va a estar ya en la red. Pero el asunto es que yo quisiera invitarlos a que lean este libro, y que no para que aprendan la verdad, porque sería una estupidez de mi parte. Este libro no es para enseñarle a nadie la verdad, es para mostrar los agujeros hacia un laberinto. El laberinto está por ser descubierto. Es decir, aquí la gente, pues les voy a enseñar lo que yo he aprendido después de años de estar explorando. ¿Qué es lo que creo yo que es el camino hacia esta verdad? Cuando la encontremos, vamos a hacer que México sea lo que soñó este hombre, José Vasconcelos. Una potencia del mundo, probablemente la 6ª o 5ª potencia del mundo, porque tenemos con qué hacerlo. Lo que nos falta es saber cómo nos han usado otros países y cómo nosotros podemos ya aprender a jugar en ese juego de alto nivel que es la inteligencia, el espionaje, la diplomacia de alto nivel, como un país controla a otro. México puede hacerlo. Es la invitación que yo hago a todos los jóvenes. No de decir, ay, mira el país que nos están dejando, no. Es el país que ahora tú vas a construir para ti, para vivir de la riqueza de él y para dársela a tu generación y a tus hijos y a tus padres, que no supieron hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo. Muchas gracias a Rock 101.